Hola, muy buenas tardes, chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Feliz miércoles para todos. Hoy os traigo un nuevo remedio. Es una mascarilla súper recomendable, chicas. Es una mascarilla para tratar las arrugas y manchas en el rostro. Es una mascarilla muy completa porque muchas veces os subo mascarillas para las arrugas, otras veces os subo mascarilla para las manchas, pero esta vez quería hacer una mascarilla que esté completa para que podáis utilizarla sin que os dé pereza o por si para gente que le da pereza y otros por falta de tiempo. También os quería decir que esta mascarilla es muy recomendable para las personas que sufren de cicatrices o marcas de acné, marcas de granitos, marcas de espinillas. Porque hay un ingrediente de esta mascarilla que es muy potente para tratar el tema de las marcas, sobre todo marcas de acné. Así que los que me veis, si sufrís de algún problema de acné, es muy recomendable, que no solo para manchas y arrugas. O si me ve alguna madre y tiene un niño que tiene acné o lo que sea, o si conoce a alguna persona que tiene acné, pues se la recomendáis. Es una mascarilla, como os he dicho, súper recomendable porque es muy completa y también porque los resultados los vais a ver desde la primera semana. Sabéis que yo muchas veces subo mascarillas, os digo que es muy buena, es muy efectiva y todo eso, pero esta mascarilla, insisto, es muy buena y os lo garantizo. Siempre que lo hagáis con una manera disciplinaria. Porque gracias a la propiedad de todos los ingredientes, bueno, no quiero adelantar, pero vamos a utilizar nosotros en esta mascarilla 3 ingredientes. Entonces, resumiendo, para que no me líe mucho, el conjunto de las propiedades de estos 3 ingredientes son los que nos van a ayudar a hidratar la piel, a unificar el tono de la piel, a combatir las arrugas y a atenuar o incluso podemos borrar todas las marcas que se nos quedan, como os he dicho, de acné y todo eso. Vamos a pasar a la cocina para ver los ingredientes que vamos a utilizar. Y ahora pasamos a la cocina. El primer ingrediente que vamos a necesitar es el cúrcuma. Es cúrcuma 100% natural. Vamos a necesitar una cuchara pequeña. El segundo ingrediente es miel pura. Vamos a necesitar 3 cucharas grandes de miel. Y el tercer ingrediente es aceite de almendras dulces. Vamos a necesitar una cuchara pequeña. El cúrcuma lo utilizamos en esta receta porque previene el envejecimiento prematuro, reduce las arrugas, es antiséptico, antibacteriano, unifica el tono de la piel, reduce las cicatrices del acné, de los granos, elimina las espinillas, aclara la piel, etc. Y la miel es un excelente ingrediente para hidratar y reparar la piel. Tiene también una gran cantidad de propiedades, es antioxidante, antiséptico también, funciona de maravilla para la piel propensa al acné. Es perfecto para la piel seca y sensible. Y el aceite de almendras dulce es rico en vitaminas, es ideal para hidratar la piel y repararla. Es apto para todo tipo de pieles, incluso la piel sensible. Ahora, ¿cómo lo vamos a preparar? Vamos a coger todos los ingredientes y lo vamos a mezclar muy bien. En teoría, este remedio, una vez se prepara, se hace al baño María para que se derrita la miel bien, ¿vale? Pero como estamos aquí en época, hace calor aquí en España, y lo que voy a hacer es pasarlo a baño María, ¿vale? Lo vamos a aplicar, lo vamos a mezclar muy bien. Vamos a mezclarlo así como veis para que se integren bien los ingredientes. Esta mascarilla, chicas, es increíble, de verdad, es buenísima. Solo tenéis que hacerme caso. Y ya está. Así como ven, solo con la cuchara mezclar muy bien. Buscar un botecito que sea de cristal, preferiblemente que sea de cristal, y luego pasarlo al bote. Y ya tenemos la crema hecha. Esta crema, como os digo, no tiene nada que envidiar a otras cremas que son caras. Ya veis que muchas cremas que se venden en los establecimientos de cosmética también utilizan cúrcuma y miel. Lo digo para la gente que no cree en estas cosas. Hay muchísimas cremas que contienen miel y muchísimas cremas que tienen cúrcuma, ¿vale? Así que esta no tiene por qué ser mala, ¿saben? Es buenísima, buenísima. Os la recomiendo al 100%. Y ya está. Y ya tenemos nuestra crema hecha, lista para aplicarla.
Bueno, chicas, ya tengo aquí la mascarilla y voy a hacer yo una cosa. Voy a aplicarla con la mano, ¿vale? Con los dedos. Una cosa. Si tenéis solo arrugas, queréis esta mascarilla, es decir, esta mascarilla os interesa solo para el tema de las arrugas, la aplicáis solo en las arrugas. Se puede poner debajo de los ojos sin problema, es decir, estas arrugas aquí podéis ponerla sin ningún problema porque los ingredientes que tienen no son agresivos. Si la quieres solo para las manchas, también la puedes poner solo para las manchas. Pero puedes hacerla como hago yo. Yo la hago en todo mi rostro, incluso en el cuello. Os quería decir una cosa. Os voy a preparar un vídeo para enseñaros cómo quitar esta línea. Si os fijáis, en algunos vídeos me sale muy profunda y otros no me sale. Estoy tratándola y os enseñaré. Este vídeo no se ve mucho, pero si veis vídeos anteriores vais a ver que la tengo muy profunda y os haré una mascarilla. Bueno, a lo que decía, que podéis hacerla como queréis. Si queréis solo arrugas, pues debajo las arrugas. Si queréis solo manchas, manchas. Pero si queréis tratarlo todo a la vez, pues no pasa nada. Yo voy a empezar por aquí, debajo de los ojos, ¿vale? Eso por si queréis, por ejemplo, solo las arrugas. Esta cantidad que he puesto os da para hasta 15 días, 20 días. Depende de las aplicaciones que dais. Si tenéis muchas arrugas, la podéis hacer hasta a diario. Si tenéis muchas arrugas y muchas manchas, podéis utilizarla hasta a diario. Si tienes arrugas no muchas, 3 veces a la semana. Si tienes muy pocas arrugas, pero quieres, por ejemplo, tiene una edad de 25 años, 28 años y solo alguna línea de expresión, pues la puedes hacer 2 veces a la semana, una vez. Yo, que acabo de cumplir 43 años, hace el día 16, pues yo, pues por ejemplo, me gusta, la puedo hacer hasta 4 veces a la semana. Para el tema de las arrugas más que para las manchas, ¿vale? Esta, por ejemplo, para las personas que quieren solo tratar las arrugas. Las que tienen aquí, estas de código de barra, pues podéis hacer solo también en esta parte. Y estas arrugas también que suelen estar aquí. Escuchad yo lo que digo, que hablo mucho, pero de verdad que es interesante. Que YouTube está lleno de vídeos de 2 minutos y todo eso. Los que no les gustan los vídeos largos, pues no pasa nada. Yo entiendo que os vayáis a otros sin ningún problema, ¿vale? Eso si tú quieres solo utilizar para las arrugas, para aquí, para el entrecejo, para estas arrugas que se quedan aquí también. Pero si quieres para las manchas y todo, pues haces como yo. Ahora lo voy a hacer en todo mi rostro. Esta mascarilla, chicas, es buenísima, no tiene nada que envidiar a otras mascarillas que son muy caras. Porque hay personas que me dicen, Hanna, es que no me puedo creer que solo con pura comida tienes la cara así. Yo no tengo la cara, yo también tengo manchas. Si os fijáis bien, es por la luz, no se ven. Algunas manchas pues la tengo, pero yo no me obsesiono. Yo acepto que a cierta edad las manchas empiezan a salir por mucho que tengas la piel perfecta. Pero claro, luego si la vas tratando, pues se van disminuyendo y se van quitando. Podría no estar hablando ahora y hacer el vídeo pasarlo rápido, pero quería también charlar con vosotros un poco. Nos tenemos que aceptar, las arrugas son muy bonitas también. Se trata, lo que quiero haceros llegar, el mensaje es que tienes que cuidarte, pero no, yo tengo 43 años, por ejemplo, que os dije que acabo de cumplir. No, es que quiero aparentar de 20. Pues no, es que naturalmente no puedes aparentar de 20. ¿Qué pasa? ¿Que yo no he pasado por 20 años? Pues claro que he pasado por 20 años. Y las personas que han tenido 50 años no han pasado por 30 años. Pueden pasar por 30 años. No pretendas estar toda la vida joven, que tengas una piel estupenda, que tengas un cuerpo. No, tenemos que aceptar nuestra edad y pensar que hay gente que ni siquiera ha llegado a los 30 años. Que en paz descansen, que hay gente que ni siquiera llega a los 20 años. Hay que disfrutar en la vida con todas sus etapas. Que sí, que nos gusta ver bellas y todo eso, pero sin obsesionarlos, hombre. Es que eso muchas veces quería decirlo, pero es que algunas chicas me mandan unas fotos de alguna tontería pequeñita, una cosita que tiene al lado aquí. Es que me acompleja. ¿Cómo te va a acomplejar esto, mujer? Si no pasa nada, si eso se te sale, no pasa nada.
Mira, y ya está. Y yo ahora, cuando hago esta mascarilla, lo que hago, cojo un poquito más aquí y voy haciendo así, masajeando. Mientras que tenga la mascarilla, no mientras que la tenga, pero unos minutitos no vienen mal. Chicas, luego decirme si soy pesada hablando mucho en este vídeo, pero me encanta para que veáis, ¿vale? Y ya está. Aquí, ¿tienes arrugas aquí? Pues así. Y para los que tenéis manchas y granitos aquí, intentar hacer así masajes así suaves. Y ya está. Me vas a preguntar, ¿la puedo hacer sobre...? Sí, la puedes hacer también, sin ningún problema. Vale. Ya os dije las veces que la vamos a hacer. Si tienes muchas manchas, muchas arrugas, pues la puedes hacer hasta todos los días. Yo, por ejemplo, pues 3-4 veces a la semana suficiente para mí. Si eres joven y tienes solo alguna línea de expresión o solo la quieres hacer para acné, la puedes hacer 2 veces a la semana. Pero si estás en la edad de pubertad y tienes muchísimo acné, puedes hacerla 3 veces a la semana, pero depende del acné que tienes. Si tienes el acné este que tiene muchos granitos y brote así, pues lo haces, pero tienes que hacerlo con cuidado. Luego a la hora de limpiarlo tienes que limpiar muy bien con una esponja, ¿vale? No pongas un guante ni nada de eso de baño ni nada. Pon una esponja y lo retiras con agua tibia. Y para todo el resto, lo que vamos a hacer ahora es dejarla de 20 a 30 minutos, no más de 30 minutos, ¿vale? No más de 30 minutos. La dejamos y una vez se seca, la retiramos primero con agua tibia y jabón. Y luego lavamos la segunda vez con agua fría y jabón. Y así se quita todo el resto de la mascarilla. Ya os digo, chicas, que esta mascarilla es mano de santo, como se dice por aquí. Es buenísima. Incluso se puede hacer también para las manos. También. Y ya está, chicas. Ahora la dejo unos 20 minutitos, 25 minutitos y vuelvo con vosotros. Ya está. Voy a lavarme el rostro. Y no lo dije. El resto de la mascarilla se guarda en la nevera. Si tú, por ejemplo, el día siguiente o pasado 2 días o la siguiente vez que quieres utilizarla, ves que se ha endurecido un poco, no pasa nada. Remuévelo muy bien, no añades nada más, remuévelo muy bien y la vuelves a hacer sin ningún problema, solo que a veces se encoge un poquito por la temperatura del frigorífico. Lavo mi rostro y vuelvo con vosotros. Aquí solo quería enseñaros que solo retirándola sin todavía lavarla con agua y jabón no se queda resto de amarillo. Como ven, miren, se queda completamente blanca, no se queda nada de resto de mascarilla. Y eso que todavía no la he lavado ni con agua ni jabón, para que vean que es verdad. Bueno, chicas y chicos, ya he lavado mi rostro, lo tengo súper bien, no se queda amarillo, ni las manos se quedan amarillas, ni los dedos se quedan amarillos. Siempre que el cúrcuma es 100% natural, no te tiene por qué quedar la piel amarilla, y más si la lavas 2 veces con jabón. Como os he dicho, la primera vez se retira la mascarilla, se lava con agua tibia y jabón, y luego la segunda vez se lava con agua fría y jabón. Y ya no tiene por qué quedarte el resto de cúrcuma. Pero por si acaso alguna chica me dice que Hanna, es que la he lavado, pero se me ha quedado la piel amarilla. Primero, si te queda la piel amarilla es porque el cúrcuma es muy artificial, no es natural. Me vais a preguntar cómo saber en natural. No, a simple vista ya se ve. El que es muy amarillo, es artificial. El amarillo que habéis visto en mi cúrcuma, esto es natural, porque estos yo los compro en mi país, lo compro pieza y él lo tritura delante de mí y yo me lo llevo a mi casa. Por eso yo así me quedo tranquila y sé que es un cúrcuma 100% natural. Pero el cúrcuma amarillo que tiene mucha, digamos, tinta artificial, que es alimentario, pero también tiene tinta artificial, es el que deja la piel amarilla. Pero en el caso que se te quede amarillo aún, coges un disco de algodón y le echas cualquier aceite, ya sea de argán, de almendras dulces, o le echas alguna crema o el mismo gel de aloe vera y lo vas pasando por la piel y se te queda todo el amarillo que se te queda en la piel. Eso en el caso que se te queda en la piel. Y nada, chicas, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os sea de mucha utilidad.
Estoy segura que os va a gustar, estoy segura que este remedio os va a servir mucho, si no, no insistiría al principio deciros que los resultados son desde la primera semana. Solo tenéis que ser constantes y disciplinarios como siempre. Sin constancia no hay resultados, yo siempre lo digo, soy pesada, hablo mucho, pero es que también vosotros muchos me preguntáis mucho lo mismo. No pretendas hacer una mascarilla hoy y que mañana te da resultados, depende. Hay mascarillas que son instantáneas, como mascarillas para el cabello, mascarillas para aclarar la piel, pero algunas mascarillas tienen que esperar un poquito, como el tema de las pigmentaciones y todo eso. Pero ya os dije, las que tenéis muchas manchas podéis hacerla hasta 4 veces a la semana, 5 veces sin ningún problema. Es decir, lunes, martes no, miércoles sí, jueves no, y vas alternando los días así. Y las que tenéis manchas así muy pocas, pues 2 veces a la semana. La tienes irregular, 3 veces a la semana. Vosotros ya depende de las manchas que queréis. Lo que quiero decir es que esta máscara que la hagas todos los días no pasa nada. Y bueno, antes de despedirme quería deciros también que en mi tienda de accesorios estoy intentando liquidar bastantes productos y por eso he dejado el 70% de descuento. Es un descuento automático, hay muchísimas prendas que tienen descuento de 60, de 50, de 60%, por si queréis echar un vistazo, estaré muy agradecida. Os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.